formato YouTube. Ya no está en nuestro estudio si queremos conversar con nuestro querido Nelson Lobos, historiador, parte también de la Universidad de Concepción, que habíamos quedado pendiente respecto a toda la cultura mapuche, que queríamos explorar sus diversos ámbitos, y el día de hoy vamos a hablar de su gastronomía y de cómo esto también se vincula con nuestro país. Y tú además, Nelson, el día de hoy parece que nos trajiste una sorpresa. Así es. ¿Cómo estás? Mari Lamien. Mari Lamien. ¿Cómo estás? Tremolini. Tú me tienes que preguntar a mí. Tremolini. Ahí está. Inche Tremolén. ¿Amy Kai? Ahí se... Inche Tremolén Café. Inche Tremolén Café. Yo también estoy bien. Me gustaría que el día de hoy también pudiéramos conversar respecto de lo que ha hecho noticia también. Hablamos de la papa frita, de merquén, que han estado también en la agenda noticiosa, y tú el día de hoy que también nos quieres comentar respecto a estos orígenes que están vinculados al pueblo mapuche. Bueno, hoy traje este merquén. Yo conocí el año 2008 al productor de este merquén, que se llama Gerardo Colipí, Merquén Colipí, en internet creo que tiene sus redes sociales, y lo conocí mochileando de repente en Ipinco Bajo. Me decían, no, él sabe, conoce harta historia mapuche, y andaba conversando como un desconocido que llegó ahí. Y resulta que llegué a su casa. Me recibieron súper bien, como acostumbran a hacer las permiso, porque quiero que la gente también lo vea en la casa, y nuestro director va a enfocar, por supuesto, este merquén de Gerardo Colipí. ¿Lo pueden buscar en redes o no? Sí, tengo hasta el teléfono de él. Saquemos el teléfono. Me voy a permitir compartir su teléfono sin su permiso, pero él lo tiene publicado, así que... Mire. Gerardo, el teléfono de él es el más 56 ¿ya? 996 729455. Vende a gran volumen y vende también hasta unos sachets chiquitos, así muy mononos, muy bonitos. Y es un merquén exquisito. Llame ya. Llame ya. Llame ya. ¿Y dónde? El Instagram Gerardo Colipí. ¿Lo tiene Merquén Colipí. Merquén Colipí, ahí lo vamos a buscar por Instagram. Por Facebook. Pero es el teléfono, más 569 96729455. Oye, ni le explico el olor de esto, Exquisito. Tienes razón, sí, eso no me va a picar. Sí. Y además... Pero estaba suavecito, sí. Además, hay una cosa que pasa con el merquén, que hay que tener ojo, porque el merquén, así como lo conocemos, como se ve, es muy fácil adulterarlo. Entonces es muy fácil que alguien, por ejemplo, le compre a Gerardo Colipí y le eche algunas cosas de más para hacerlo rendir. El merquén requiere chadi, trapi y funculantú. O sea, sí, ají de cacho cabra. Ají de cacho cabra. Sal y especias. No. Tiene que ser semillas de cilantro. Semillas de cilantro. Sí. Así siempre se ha hecho. El merquén de él lo hace en base a recetas de sus abuelos y así hasta atrás. Y hay que tener ojo, porque puede ser un poco más tostado que este color, pero se vende de repente en algunos lugares un merquén que parece como un polvillo, así como que parece trumado. Sí, y con un aroma que es medio picantoso, que no es este aroma ahumado que uno siente. Es que uno lo siente porque es una cosa diferente. Se siente natural, ese es el tema. Se siente que está fabricado de forma muy artesanal, y además con las especias que uno las siente distinto. Se nota lo artificial. De hecho, sin dar nombre de marca, bueno, no quiero ser demandado, pero hay por ahí una marca que es bien conocida en supermercados, en todos lados, y ni parecido a esto. No, es una cosa que uno abre esos sachets y... no. Hoy en día estamos hablando también del merquén porque... Usted, si no sabe esta noticia, en el ámbito internacional el merquén fue reconocido como el mejor condimento, ¿cierto?, del mundo por Taste Atlas, una reconocida también guía más bien de gastronomía internacional. ¿Qué significa también para nuestro país que se ha reconocido algo que es del pueblo mapuche también, que tiene sus orígenes desde ahí? Es interesante eso porque, bueno, primero está el tema, la cuestión de denominación de origen. El merquén, denominación de origen del territorio donde sale. La palabra también viene del territorio. Claro, pero esto es un producto mapuche, no chileno. Alguien me podría decir, pero es que están en Chile, etcétera. Sí, pero los cerebritos que crearon eso, la cultura que creó eso, fue antes que los chilenos existiéramos. Probablemente, yo aquí lo desconozco, pero no sería raro, antes que llegaran los españoles incluso. Y ese producto
es made in Wallmapu, diríamos, hecho por manos mapuche, por intelecto mapuche, una producción cultural. Exacto, porque muchos dicen chileno, pero en realidad, como tú mencionabas, la mezcla de sabores, la forma en que este producto también se concibe, es ancestral. Y aquí se generan varios problemas, porque a nivel jurídico, para mí es innegable que esto es un alimento del pueblo mapuche, que hoy el territorio mapuche sea de Chile y de Argentina. En Argentina también hay merquén y también se hace merquén allá. Entonces es el primer conflicto. Si quiere Chile tener una denominación de origen al merquén, vale decir, nadie más en el mundo le puede poner merquén a este producto. A lo mejor después la India lo produce y hasta copia, o en China copian y hacen el mismo producto. No pueden ponerle merquén por denominación de origen, siempre que estén dentro de los tratados internacionales que ellos se adscriban a esto, o lo suscriban. Pero ¿y Argentina? Porque Argentina... Porque ¿qué pasaría ahí en ese caso? Una denominación de origen compartida, pero ahí vendría el tema, lo mismo que pasa un poco, que lo vamos a hablar después con el pisco. Que el pisco era el virreinato del Perú. En ese territorio se creó el pisco. Después nacen las repúblicas y el virreinato del Perú queda repartido en un montón de países distintos. Y uno de esos países es Perú y Chile, donde se crea en uno de esos lugares el pisco y unos dicen que fue un poquito más allá de la frontera de hoy, otros un poquito para acá. Entonces, ¿quiénes hicieron el pisco? Otra vez lo mismo que los mapuches, manos y cerebros españoles, pero en un territorio que hoy es Perú y Chile. Entonces, otra vez, denominación de origen. ¿Quién lo crea? Merquén, una palabra en mapuzungún. Los mapuches son originarios, demostrados científicamente por la arqueología. Sí o sí se origina esta cultura en lo que hoy es Chile. Y todavía no está claro desde cuándo están en lo que hoy es Argentina. Más o menos al mismo tiempo, hubo una migración posterior. Claramente en el siglo XVII, XVIII y sobre todo XIX ocurre lo que le llaman los historiadores argentinos y chilenos araucanización de las pampas o mapuchización, donde ya de frente los mapuches migran hacia el otro lado. Entonces ahí también eso de que los historiadores del siglo XIX, por ejemplo Ricardo Lacham, que era un antropólogo chileno-británico, plantea y dice: los mapuches vinieron desde Paraguay y atravesaron de Argentina y invadieron una civilización que había acá en Chile, que era la chincha chilena, que es un nombre que él inventó, y nacieron los picunches, los huilliches, y los mapuches quedaron entre medio. Entonces eso excluiría la denominación de origen de los mapuches, o sea, el merquén sería paraguayo. ¿Se fijan cómo nos pisamos la cola ahí? Pero ahora conviene que los mapuches estén con Chile. Sí, porque Lo mismo Argentina, y se vienen de Chile. Haya una denominación de origen que sea colaborativa. Por lo menos no tengo antecedentes hasta el momento de que haya ocurrido algo así. Si ustedes saben el dato ahí, compártalo. Pero, ¿qué te parecería que fuera, por ejemplo, colaborativa o compartida? Yo creo que tendrían que estar de acuerdo los dos estados de partida. Y en el caso mapuche, sí o sí es acreditable el nacimiento de la cultura mapuche propiamente tal, acá, en lo que hoy es Chile. Pero lo que hoy es Argentina es discutible todavía, sobre todo de que los políticos argentinos, la historiografía argentina, los antropólogos argentinos y arqueólogos también se han dedicado siglo XIX, siglo XX y parte del siglo XXI a decir los mapuches son chilenos. Entonces ahora por una cuestión comercial no van a decir no, la verdad que son argentinos. Entonces, eso pasa con el merquén, en términos de estados, pero también están los derechos de los pueblos indígenas a preservar su propia cultura, sus propias producciones culturales. Hay un famoso juicio, lamentablemente no me acuerdo de qué pueblo, no sé si de Panamá, de Centroamérica, que demandó a una diseñadora francesa unos años atrás en tribunales internacionales por el uso sin autorización, o sea, ilegal, de su simbología en sus prendas. Y ganaron el juicio y tuvieron que retirarlas del mercado. Desconozco si después llegaron a algún tipo de acuerdo. Nelson, desde esa perspectiva también, mira, coincidentemente la semana pasada hablábamos respecto al tema de la bandera, de los simbolismos. Aquí en Concepción también se retiró la bandera, generó bastante controversia. Desde ese punto de vista, para ti, ¿qué significa también que estos simbolismos a través de la bandera, de la gastronomía, de alguna forma, estén visibles en nuestra sociedad, pero que muchas veces se invisibilicen como algo contradictorio también? Es que eso es, o sea,
o somos o no somos. No puedo decir viva el pueblo mapuche cuando me conviene porque tengo un premio internacional, que es el Merquén, o porque ahora supuestamente las papas fritas, el primer lugar en el mundo donde habría sido en lo que hoy es Nacimiento, en ese territorio, porque no está bien determinado. Ahí nos acordamos los mapuches, ahí viva el pueblo mapuche, viva Arauco Indómito, para hablar de la guerra también. Pero cuando los mapuches piden un reconocimiento, levantan la mano, oye, mi bandera, no, aquí todos somos chilenos, aquí nos olvidamos, una sola bandera, aunque también algunos te dicen, no, pero respeto tu cultura, pero subordinada a la mía. O sea, yo soy como la general y ahí pero no te lo dicen, te lo dejan entre líneas. Entonces, sobre todo que está influenciada muchas veces en la gastronomía de muchos platos que comemos diariamente, donde el pueblo mapuche también es protagonista a través de sus sabores. El charquicán también. Exacto. El locro, que tiene una raíz andina, pero el locro también, el pueblo mapuche lo consumía y lo consume. Y lo consume acá en Chile. Se tiende a decir, no, que en Argentina, pero acá en Chile se consume. Entonces, los piñones, que si bien es un fruto del territorio mapuche, el guiñío, que se llama el piñón, pero hay una serie de pan de piñón, por ejemplo, o de guiñío, que se hace con harina de guiñío. El mudai, que es que no le llaman mudai los pehuenches. El mudai es la bebida. El chaví, el mudai es la bebida. Hay otro ejemplo. Yo la probé, es exquisita. Es exquisito. Es exquisita. Y es un mito eso que hoy por lo menos se hace mascando el trigo, mascando y que después se escupe. Hoy los mapuches tienen tambores de acero inoxidable, de plástico, y hay mapuches con viña, o que trabajan con viña, entonces, y el mudai a lo mejor mañana es de moda, y ahí ya, el mudai es chileno, viva los mapuches de nuevo, y el chaví es como el mudai pehuenche que se hace a base de piñón. Entonces es bien espeso, quita el hambre, es bien intenso. Y hay mudai que puede ser el de arveja, es bien ácido. A mí personalmente me gusta el de trigo y con miel. Este reconocimiento a nivel internacional también yo creo que genera un debate respecto también de lo que mencionabas tú. O sea, tenemos simbolismo, se reconoce la gastronomía, pero muchas veces en ciertas circunstancias es como cuando me conviene o no. Sí, hay un libro bien interesante donde Salvador Millaleo escribe varios coautores, en realidad, un libro con varias publicaciones, y Salvador Millaleo, un abogado mapuche de la Universidad de Chile, él estudia la propiedad intelectual respecto a estas producciones, y propiedad industrial también respecto a estas producciones culturales. ¿Solamente enfocado en gastronomía o a nivel...? No, de todo, porque también están los nombres. O sea, el mapuzungún también es usado por empresas, emprendimientos y grandes empresas. Muchas viñas con nombres, por ejemplo, la viña Neyen, la viña Maquis, que son... Neyen es el espíritu, es el hálito, pero es como, no es aliento, es como ¿cómo explicarlo? Es como el soplido del alma. Entonces, cuando por ejemplo el machi es tanquimi en su trance, toma el Neyen del caballo y respira el Neyen del caballo. Entonces, eso que era un concepto bastante sagrado incluso, tiene nombres en viñas. La viña Maquis tiene varios productos que tienen nombres mapuzungún y otras viñas también. ¿Y quién le pone el coto a eso? Ahí, claro, el inglés probablemente vamos a decir, ya, pero acá en Chile en todos lados le ponemos nombre en inglés a los productos. Sí, pero Estados Unidos, por ejemplo, los países anglosajones... Pero no son nuestros pueblos originales. No, uno, y dos, ellos se han encargado de promover su lengua. Y ellos felices que ojalá sea por un tema hegemónico, de hegemonía cultural, se hable inglés en todos lados y ojalá, y antes los franceses querían hacer eso con el francés en el siglo XIX y cuando empezaron a bajar como potencia, ya no pudieron, pero encantados. Pero el caso del pueblo mapuche trata de rescatar su lengua y resulta que venimos nosotros, y ahí otra vez nos acordamos de los hermanos mapuche y creamos nuestras marcas con nombres mapuche. Entonces ahí es donde, de hecho, conozco un caso... Hay una incoherencia también desde lo como predico, pero no... Claro, no practico. Es que eso es, para algunas, la historia del mapuche bueno y el mapuche malo. El mapuche bueno es el que sigue las reglas que yo digo que tiene que seguir. Y puede tener el privilegio que lo reconozca como mapuche, pero subordinado a mi pueblo. O sea, él es mapuche, pero chileno.
Entonces, y también hay italianos chilenos, entonces hay franceses chilenos. Si hay doble nacionalidad, obviamente, pero si no la hay. Entonces, además, lo otro, yo conozco un caso, no voy a dar nombre, de una lamien que tenía un emprendimiento gastronómico y le iba muy bien a productos gourmet de comida mapuche. Se llamaba X. Y resulta que vino una viña y la demandó a través del procedimiento especial de propiedad industrial y dijo, ella tiene un nombre, ella había solicitado la inscripción, creo, tiene un nombre que me pertenece. O sea, yo, Viña, soy dueña de ese nombre que son palabras de un pueblo y que era una mapuche. Y además, ni siquiera se parecían. Eran nombres similares en la pronunciación. Entonces, por poner un ejemplo, Nehuen, Neyen, son re parecidos. Entonces, como son parecidos, tiene que rechazar la inscripción porque puede inducir a error en el consumidor. Y además, como pertenece a un giro similar, lo de ella es gastronómico y lo mío también, porque tiene que ver con vinos, y a lo mejor de acá saco otros subproductos, me está quitando mi idea y tiene mi derecho. Y Nehuen es fuerza, y Neyen, ya lo expliqué, tiene que ver con el hálito del espíritu. O sea, además, es una falta de respeto reducir a una cuestión cacofónica del castellano palabras que no en la otra lengua significan cosas totalmente distintas. Entonces, hay problemas legislativos también. ¿Se podría trabajar desde ese punto de vista también para proteger la propiedad intelectual, pero además de alguna forma cuidar esta cultura, cuidar obviamente y preservar también lo ancestral, nuestros orígenes y reconocerlo, no invisibilizarlo como está ocurriendo hoy en día? Bueno, hay tratados internacionales sobre este tema, desconozco cuál no es mi área de expertise el tema del derecho de la propiedad intelectual, industrial y también, sobre todo, esa subclasificación que tiene que ver con los pueblos indígenas en general, pues esto no le pasa a los mapuches también, le pasa a los aymaras, le pasa a los cahuéscar o a los selknam, se supone que están extintos. Pero los cahuéscar que también toman simbología de ellos y se comercializa esa simbología. La ropa. El macuín, que el poncho mapuche con su simbología. ¿En qué momento va a pasar a ser moda porque lo va a tomar una marca grande y va a empezar a fabricar macuín? Por último, que le compren a tejedoras mapuche. Y ahí todos ganan. Pero ¿en qué momento va a decir voy a inscribir a mi nombre esto? O la chiripa, el pantalón mapuche de los hombres, o la vestimenta de la mujer. O sea, eso también se podría inscribir a nombre de alguien, porque todo lo mapuche cabe dentro en este caso, del mercado y de los ciudadanos que habitamos Chile, estamos regidos por las normas del Estado chileno. Entonces están muy desprotegidos. Tú comentaste respecto, porque hoy estamos hablando también de la gastronomía, de cómo ha influido en nuestro país, pero a partir también de estos reconocimientos o investigaciones que se están realizando también a nivel internacional y también de nuestro país. De hecho, una investigación también que fue desarrollada por la Universidad de Chile en colaboración con la Municipalidad de Nacimiento revela o arrojó también que la primera papa frita del mundo, escuche bien, se cocinó en Chile en el año 1629. Yo eso me gustaría ahí indagar respecto a ese tema, y estaríamos frente a un invento que es culinario chileno. ¿Cómo lo percibes tú también esta investigación y sobre todo los orígenes de cómo de alguna forma están en nuestro territorio? Mira, los belgas y los franceses siempre se han atribuido esto. La papa no es de origen europeo, la papa es de origen americano. Segundo, igual tendría cuidado con decir de que esto lo crearon los mapuches, las papas fritas. Porque los mapuches le llaman yiwin kofke a la sopaipilla. Sería yiwin poñi las papas fritas. El yiwin es la grasa. Antes se freía en grasa, incluso en el siglo XX. Se freía en grasa y no tanto en aceite. 1629 fue capturado Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, esto estaría en el cautiverio feliz. Revisé artículos de prensa y hay un artículo que yo se lo envié de una revista, creo que se llama Resumen Argentina, que cita esto el año 2021. Imagínate, así ya han dice, ellos lo dicen,
2021. Acá esto apareció el 2024 como, oh, un descubrimiento. No fue un descubrimiento de ahora. Eso del año, los argentinos lo dicen 2021, El cautiverio feliz. Un tremendo libro. Yo he estudiado ese libro, lo leí ese libro, pero uno cuando estudia y lee, de repente está en tal tema enfocado y no estoy pensando en la comida, y el que va enfocado en la comida descubre la comida o descubre algo de un colega y uno se va compartiendo esa información. Segundo, tal vez es el único antecedente que tenemos hoy documental que dé cuenta de la existencia de papas fritas que no necesariamente fueron con ese corte. Porque también hay una discusión entre los belgas y los creo que esto los norteamericanos fueron los estadounidenses, fueron los que crearon este corte, la forma de la papa frita larga, porque la papa frita se puede hacer trozada en cuadrados, en cubos, de distintas maneras, la cosa es que esté frita. Pero ¿cómo podemos acreditar de que otra cultura dentro de toda América, gente muy inteligente entre ellos y con una gastronomía muy rica, no se le haya ocurrido colocar a freír papas, freír pescado? Son cosas que es como el primer antecedente del fuego, el uso del fuego es en el 1100, pero si uno entra en algún tipo de analogía, que claro, no es científico, pero seguramente se pudo haber hecho antes, pero hasta ahora es lo que se conoce. Y desde ese contexto también, ¿qué tan relevante es este hallazgo desde un punto de vista histórico? Si hacemos un análisis también más global de lo que estamos comentando el día de hoy. Yo creo que es súper importante de todas maneras, estas cosas son súper importantes a nivel de identidad nacional, de también la tan vilipendiada cultura mapuche cuando dicen los mapuches no hicieron nada, miren los incas construyeron, un clásico argumento que uno lee en redes sociales, que tenían grandes construcciones. Los mapuches tienen una gastronomía muy rica, también tienen construcciones que son los cuel, ahí dejo tarea para la casa para que lo puedan averiguar qué son los cuel. Tom Dillehay tiene un libro muy bueno sobre los cuel. Y es importante a nivel de identidad país, porque eso era lo que conversábamos también, de que si queremos construir una sociedad donde todos estemos integrados, implica, por ejemplo, que hace 6 años atrás echaron abajo la estatua de Valdivia. Pedro Valdivia, como personaje histórico en general, fundó Concepción. Prácticamente podríamos decir que fue el fundador de Chile, porque Chile no existía. Y si es que había un nombre de Chile, algún territorio, era más hacia el norte, esto no se llamaba Chile. O sea, después creció ese concepto de Chile. Y eso lo creció él lo hizo. O sea, para los españoles y los descendientes de los españoles, que somos los chilenos, Valdivia en ese sentido es, wow, gracias a Pedro Valdivia y todos los que vinieron después, existimos individualmente. Pero también hay que considerar que Pedro de Valdivia, como todo ser humano, tenía facetas. Después de la batalla de Penco, desnaringó a cerca de 400 mapuches y los mancó. Pedro de Valdivia tomó en las encomiendas, que la encomienda no era la entrega de un territorio físico, sino de seres humanos para que trabajen para mí, y me tenían que pagar también, yo les daba descanso, iban turnando un poco el sistema de mita a los incas. Aquí en Quilacoya, él tenía sus minas de oro. Entonces Valdivia hizo muchas cosas que hoy miraríamos malas, que era otro contexto. Él también, cuando se le quería ir gente de Santiago, porque veían que no avanzaba esta nueva colonia que habían instalado los españoles, él dice, yo voy a ir vámonos ahora entonces, los que se quieran ir a Perú, vayan conmigo. Y les dijo, suban todas sus riquezas al bote, o sea, al barco. Subieron las riquezas, la gente que se quería ir estaba muy feliz, hicieron una cena en Valparaíso y Francisco de Villagra se queda ahí dirigiendo la cena y Valdivia desaparece. Y de repente alguien se da cuenta, Valdivia no está. Don Pedro Valdivia. Y Pedro Valdivia iba remando, se subió al barco y se fue con todas las riquezas de los vecinos de Santiago y fue a Perú y compró más cosas para la conquista. Una persona se suicidó por eso, otros que entraron en depresión, bancarrota, y Valdivia no alcanzó a ser procesado por eso, porque sabemos lo que le pasó. Entonces, ese es Pedro Valdivia, una persona que tenía muchas características que podrían haber sido consideradas como con valores o antivalores, pero independientemente de lo que hoy podríamos evaluar como algo malo, fue el fundador de Concepción y el fundador de Chile. O sea, es importante en la historia de Chile. Por ende, ¿debería estar con una estatua, considerando que está Lautaro también en la otra estatua? Yo creo que sí. Votaron la estatua de Pedro Valdivia en un contexto social y político muy complejo. Hoy se va a levantar la estatua,
perfecto, pero se había levantado la bandera mapuche y ahora bajan la bandera mapuche. Entonces, creo que no contribuye esa conducta, por ejemplo, la Municipalidad de Concepción, de, bien, subieron a Valdivia porque representa parte importante a los chilenos en realidad, aunque nos enseñaron a renegar de los españoles en el colegio, ojo, y nosotros somos hispanos. De hecho, te iba a preguntar de lo mismo. Nosotros acá en Multiverso queremos fomentar la educación, de alguna forma que los niños, las niñas y adolescentes también conozcan parte de nuestra historia a través de relatos de expertos como tú en esta materia. ¿Cómo podemos también, o qué señales le estamos dando a las futuras generaciones, a nuestra primera infancia, a partir de estos simbolismos, o más bien de la invisibilización también de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la bandera? Hoy yo creo que en realidad se ha invisibilizado la historia, la filosofía, la educación cívica. La educación cívica lleva ya un par de décadas invisibilizada, que nos permite entender qué es un Estado, qué es una nación, qué es un pueblo, qué diferencia entre uno y otro, qué es un territorio, a diferencia de tierras, qué es un senador, un diputado, un contralor, presidente, etc. La educación cívica es clave en los colegios. Historia. La historia nos permite entender de dónde venimos, y lo poco y nada que nos enseñan de historia y de historia de Chile aún menos, porque nos enseñan los colegios la historia de Grecia, Roma, que es importante porque son las bases de la cultura occidental, y también la historia judía debería ir ahí, los tripartitos, los judíos, los griegos y los romanos. Y la historia judía también está un poco relegada, salvo por los textos bíblicos, pero hay más que eso. Y llegamos a la historia de Chile, donde se habla del periodo llamado conquista, que es un nombre mirado desde los españoles, porque para los mapuches podría llamarse invasión, por ejemplo, o segunda invasión después de los incas, donde para el periodo de la independencia de estos grandes héroes españoles pasaron a ser, después de 200 años donde la colonia prácticamente se la saltan, se habla de muy pocas cosas de la colonia, los mapuches desaparecen del mapa, como si ya no existieran, y viene la época de independencia, donde también desaparecen los mapuches, y los españoles son los malos y estamos los chilenos los buenos. Y como hemos hablado en varios programas, fue en los hechos una guerra civil entre españoles, donde ganaron los españoles liderados por San Martín, O'Higgins, los españoles criollos, digamos, le ganaron la guerra a otros españoles criollos que apoyaban que Chile o las colonias americanas siguieran dependiendo de España. Estos perdieron, tuvieron que retirarse, y ahí recién nos empezamos a llamar chilenos y se empieza a construir la identidad nacional. Eso no se habla porque confunde, porque además le estamos tirando flores a los españoles, o sea, yo vengo de un proceso que podría ser juzgado por los españoles, que sin duda lo debe ser para muchos, un proceso separatista, traición a la patria, si ocupamos los mismos conceptos que ocupan los patriotas. Y a fin del siglo XIX aparecen otra vez los mapuches en algo, un recuadro, así un cuarto de página, pacificación de la Araucanía. Así no se puede entender de dónde venimos. No se puede entender la figura de Pedro de Valdivia, porque se habla tan mal de los españoles. ¿Cómo le explicas a un niño donde se habla tan mal de los españoles en general? Pero se levantan estatuas de españoles. Exacto. Por otro lado, se habla mal de los españoles, pero nosotros hablamos castellano. A mí me gusta la palabra español, porque tiene un origen bien político del siglo XX, que no otro día podríamos conversar. Donde hablamos castellano, donde la religión de la mayoría de la gente es la judeo-cristiana, que pueden ser evangélicos, pueden ser... ¿Dónde están los mapuches ahí? O sea, nosotros somos, en términos culturales, en un altísimo porcentaje, sobre todo los chilenos, Los argentinos tienen más, por las grandes migraciones italianas, tienen otras cosas ahí. Pero también esos españoles, si vamos al extremo sur, están los croatas. El presidente de la República, un croata. Entonces, ellos están muy españolizados también. Nelson, te quiero agradecer el día de hoy por, de alguna forma, entregarnos esta visión respecto a la importancia de nuestro lenguaje, de nuestra gastronomía y sobre todo también la propiedad intelectual respecto de estos temas que estamos conversando, como lo ocurrió con el merquén, las papas fritas, que es parte de la gastronomía mapuche y que hoy reciben un reconocimiento, pero también como esto de alguna forma pone en debate también si invisibilizamos también a través de las acciones que estamos realizando desde las diversas autoridades también a nivel nacional, que lamentablemente también han
yo diría desde mi punto de vista, genera un debate innecesario. Raya para la suma. Sí. Creo, esto es una opinión muy personal, yo creo que fue un error sacar las banderas, fue como la vuelta de mano, digamos, ustedes hicieron esto antes, ahora yo te bajo lo tuyo y pongo lo mío, entonces mañana va a venir el otro y va a bajar lo mío, no vamos a salir nunca de eso. Lo más sano, en mi humilde opinión, es haber mantenido las banderas, que no molestan a nadie, y levantar a Valdivia, aunque a muchos también no les va a gustar eso, pero es parte de vivir, de coexistir los descendientes de los españoles y los mapuches. Muchas gracias, Nelson, por esta tremenda conversación y también considerando que hoy día es el Día de la Migración, que es importante pues, también poder conversar de cómo convivimos en armonía y coexistimos en este mundo que